es gratuita la creación. A mí me parece muy importante porque tenemos que incorporar la libertad de Dios a nuestra existencia y así la libertad nuestra. No solamente es libre la creación, sino que es gratuita, no merecida, fruto de la misericordia de Dios, la redención. Y eso se expresa con esta palabra, sobrenatural. Es algo que no nace del esfuerzo de la naturaleza, sino que es un regalo de Dios, además del regalo de la creación. Y es un regalo de Dios que se sostiene por el regalo de la encarnación. Y desde la encarnación, a quienes se abren a ese don de Dios, se les otorga el don de la gracia, que también está en este orden de sobrenaturalidad. Entonces, en ese orden de amor nuevo, de amor misericordioso, está la vida de la fe. La vida de la fe que es precisamente creer a esta revelación de Dios, no por la creación, la belleza de las cosas, la dignidad de la persona, no a través de lo que Él ha creado, sino por los profetas, lo que ha dicho por sus enviados, y últimamente, como dice la epístola a los Hebreos, y últimamente por Jesucristo. La fe, entonces, no es un fruto de la inteligencia de los hombres, sino que es revelación gratuita de Dios, que corona toda esta manifestación de su designio de salvación en Jesucristo, y la respuesta del hombre que cree, también con ayuda de ese mismo Señor, del Espíritu Santo que nos da ese mismo Señor. Y en esa relación de revelación y fe se da el encuentro en la iglesia de los cristianos, para, obedeciendo a ese mandato de amor, encaminarse en la comunión de la iglesia, por la gracia de Dios, por la gracia del Padre, por el Hijo y el Espíritu Santo, encaminarse hacia la vida eterna, ¿no? Entonces, ahora queremos considerar ese misterio de conocimiento que nace de la revelación de Dios, que nos comunica lo que el Padre tenía escondido en los siglos, lo manifiesta por Jesucristo y se lo encomienda con la fuerza del Espíritu Santo a la iglesia entera, para conservar lo cual le regala también el don del magisterio. Pero todo es de orden sobrenatural. Nosotros creemos. Entonces, fíjense, aún para hacer teología, ¿no? Aún para hacer teología. ¿Cómo tenemos que hablar de una cercanía de Dios? De una cercanía de Dios. Nosotros tenemos que hablar de la trascendencia de Dios, pero no de la lejanía de Dios. La trascendencia es la distinción de su infinita riqueza en relación a lo que nosotros somos, pequeñas criaturas. Pero eso no significa distancia. Entonces la frase preciosa vivo yo, mas ya no yo, sino que Cristo vive en mí, de San Pablo, Epístola a los Gálatas, capítulo 2, y la expresión preciosa de San Agustín, que no es palabra revelada, pero es palabra de un santo inmenso, dice: interior íntimo meo, más interior que mi propia intimidad. Precioso. Interior íntimo meo. Los que saben lenguas, interior es comparativo, más interior a mí, íntimo es superlativo, que mi misma intimidad. De dentro, ¿no? Fíjense qué bonito. Interior íntimo meo. Eso es lo que pasa en la gracia, eso es lo que pasa en el acto de fe.
que es una expresión de la gracia. Y especialmente eso pasa en la caridad, que no debe estar ajena a la fe, al contrario, debe acompañar siempre la fe. Entonces, diciendo qué queremos decir ahora, el conocimiento de la fe, que significa a Dios que se revela y últimamente, se ha revelado en el Antiguo Testamento y últimamente por Jesucristo, a ese Señor nosotros le creemos. Y lo que vamos a hacer ahora es precisamente desde esa revelación, que no solamente se hace por Jesucristo, sino que se concentra en la persona, en sus hechos y en sus palabras, la persona de Jesucristo, atendiendo entonces a esa revelación y a la respuesta que nosotros le damos, nosotros queremos hacer todo nuestro curso, nuestro tratado, para ver qué es lo que Dios quiere, qué es lo que yo por eso conozco, para conducir mi vida y ayudar a todo el mundo a vivir según la voluntad de Dios, ¿no? Entonces decíamos, ahora sí hacemos un paralelo con la fe natural. Decimos, Dios se revela Él en la intimidad de su proyecto. Y eso no lo podíamos conocer mirando el cielo y la tierra. No podíamos conocerlo simplemente por un esfuerzo racional, natural. Eso lo conocimos porque el Señor quiso revelarse. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo, para que se ofreciera como víctima y así nos diera la salvación. Entonces, pero fíjense si realmente vivimos, después de pensarlo, después de aprenderlo, si realmente lo vivimos. Cuando vivimos en el mundo del conocimiento de la fe, aún en la más exquisita teología, estamos viviendo siempre a partir de un acto de libertad de Dios, que por el Hijo suyo encarnado nos ha revelado este designio de hacernos hijos en el Hijo, hijos en el Hijo, ¿no? Entonces, ¿qué es la teología? Es meterse en esa relación de Dios revelando y nosotros creyendo. Dios revelando y nosotros creyendo. Dios revelando lo que Él nos quiere hacer saber para adelantar y comenzar a darnos lo que en ese proyecto tiene para nosotros. Nosotros respondiendo, acogiendo no solamente la revelación, sino que también acogiendo en la revelación el comienzo de ese reinado de su amor. Ese es el reino de Dios, el reinado de su amor, acogiendo ya participación en esa vida de hijos que Él nos quiere dar a nosotros. Por eso la teología es el conocimiento de los hijos. O tal vez habría que decir el conocimiento de los hermanos de Jesucristo y hermanos entre sí, porque la teología es un conocimiento en la Iglesia. Y por eso tiene tanto sentido pensar, enseñar, aprender, pensar la teología en comunión.